la capacidad del pilote está directamente relacionada con su integridad estructural. Y luego, la, la adherencia del pilote con el suelo es fundamental para poder desarrollar toda la capacidad del pilote. Entonces, vamos a revisar un poco lo que es el aseguramiento de la calidad y lo que es el control de calidad. Yo no sé si algunos de ustedes han visto esto conmigo en algún otro curso, pero creo que vale la pena que lo repitamos aquí para que, desde el punto de vista de lo que son las acciones que se deben tomar, previendo qué es lo que se puede hacer durante la construcción para que después se cumpla con el diseño. En general, los procedimientos y las normas de aseguramiento de calidad, que en este caso llamamos QA, son elementos que previenen la mala formación o la mala construcción y están basados en experiencias anteriores de personas que se dedican a estudiar estos temas. Por lo tanto, son valiosas. El detalle está que al cumplir con el aseguramiento de calidad, no garantiza por sí solo que se vaya a lograr un pilote bien formado, ni que la adherencia tampoco esté totalmente bien desarrollada entre el suelo y el pilote. ¿Por qué es eso? Eso no es porque las personas que han hecho los conceptos de aseguramiento de calidad no lo hayan hecho bien. Eso es simplemente porque nosotros no conocemos todas las variables ni la interacción entre ellas. Nosotros pensamos que tenemos un dominio suficiente con las variables que dominamos, como el lavado, la la eliminación de la arena, el lodo que sea liviano y todo un montón de cosas, hasta bajar cámaras y la verticalidad del pozo y un montón de cosas, pero eso no es una garantía de que la persona o la empresa que cumpla con esos dictámenes vaya a lograr pilotes que estén bien construidos. Yo les voy a poner el caso, por ejemplo, de el concreto, que viene al caso, valga la redundancia, de lo que estamos tratando. Cuando se va a preparar una mezcla de concreto, se utilizan las ecuaciones, se buscan los agregados, se busca el cemento, el agua, las características que tiene en el sitio donde se va a preparar, y se preparan mezclas en el laboratorio, mezclas de prueba para lograr entonces la formulación adecuada, tanto en agua-cemento como en contenido de agregados. Se le hacen pruebas de Los Ángeles a la piedra, etcétera, y todo eso permite que uno tenga un diseño y se lo dé a las personas que van a construir, de tal manera que el concreto que se prepare sea acorde o esté acorde con lo que exige el diseño a las personas que están diseñando, porque eso es lo que hay que garantizar, que el concreto que se prepara esté acorde con lo que el que está diseñando está esperando que suceda. Sin embargo, y ustedes lo tienen muy claro, la mayoría de ustedes, es que cada vez que se hace una obra, se tiene la formulación, pero cada vez que se hace un vaciado hay que tomar una cantidad determinada de cilindros y ensayarlos a ciertas edades, porque hay que volver a chequear que no hay ninguna variación, porque puede ser por el equipo, puede ser por cualquier otra cosa que no manejamos adecuadamente o de manera igual en el laboratorio que en el campo. Y la garantía de que el concreto está bien es cuando se hacen las pruebas de aseguramiento de calidad, se rompen los cilindros, en este caso, y se obtiene la resistencia del concreto. Y aún así, en algunos casos, detectamos que hay variaciones importantes.
Ese mismo criterio es el que yo les estoy diciendo con relación a la construcción del pilote. Porque aquí hay una cantidad de variables cuando están construyendo pilotes en sitio que pensamos que manejamos, pero el suelo no se comporta como nosotros queremos, el suelo se comporta como él quiere y nosotros creemos que lo manejamos bien, pero eso no es así. Entonces, insistir en que cuando no se está cumpliendo el aseguramiento de calidad, las personas están trabajando mal, no es la mejor manera de interpretar la situación. Y este servidor ha visto casos en los que se ha llegado al extremo de detener la obra simplemente porque la empresa tiene algún percance o alguna situación que no le permite cumplir con todos los requisitos del aseguramiento de calidad y paran la obra porque no está haciendo eso como debe ser, y eso es un desastre. Inclusive yo he escuchado que llegan a mencionar esa palabra. Sin embargo, cuando se hacen las pruebas de integridad y de calidad de los pilotes, resulta que los pilotes dan resultados aceptables. Esta situación a menudo pasa cuando las personas que se encargan de hacer la inspección o de representar al dueño en la obra vienen del área de diseño más que del área de inspección per se o de construcción, y domina en ellos el concepto, porque ese concepto sí aplica cuando uno está diseñando, y por eso existen las normas de diseño. La norma de diseño dice que usted tiene que diseñar con tal metodología para que el programa le dé el resultado tal, o que el parámetro X de unos resultados que esté dentro de cierto rango, etcétera, o de alguna manera cumplan con algún precepto de diseño. En ese caso, sí hay que ceñirse estrictamente a lo que dicen los que diseñan, porque esas son herramientas que nuevamente se han probado, etcétera, y la gente las domina en cierta forma, y al cumplir con esos preceptos se obtiene el diseño adecuado que se espera que la edificación o la fundación o cualquiera que sea la obra cumpla. Y después la otra parte es garantizar en el campo de que esos preceptos que se pidieron en el diseño se cumplan. Y la manera de demostrarlo es con aseguramiento de calidad, no hay otra. Aquí sí es verdad que no hay más para dónde coger. Hay que hacer pruebas, así como el concreto, y garantizar de que la resistencia sí está dando. Entonces, cuando hay un grupo de personas que están orientados hacia diseño y tienen esa estructura mental de que tienes que cumplir el aseguramiento de calidad para poder aceptar tu trabajo, caemos un poco en esta situación que se torna en algunos casos ambivalente y no están actuando mal. La persona piensa, la persona que está a cargo del control de la obra, que está cuidando los intereses del dueño, pero bajo un criterio personal que es el que está aplicando conceptos que son más fuertes en el diseño que en la construcción. Eso se agrava porque en algunos casos no, vamos a ponerlo en estos términos, no se toma en consideración que no se toma en consideración durante la contratación de cuáles pruebas se deben hacer para garantizar de que la obra quedó bien hecha. En esos casos se presenta un diagrama de flujo como el que les estoy colocando allí, en donde la primera pregunta que se hacen entonces es si existe alguna desviación con relación al procedimiento normativo de aseguramiento de calidad.
Y si no hay ninguna desviación, entonces se pasa directo a aceptar el producto sin realizar pruebas, inclusive en algunos casos. Si está cumpliendo con el aseguramiento de calidad, eso está perfecto. Pero cuando no se cumple, cuando hay una desviación con relación a lo que dice el aseguramiento de calidad, no existían ajustes específicos para mejorar la conducción del trabajo, sino lo que dice el control de aseguramiento de calidad. Y a veces, por más que uno trate de ceñirse a ese procedimiento, resulta que no necesariamente lo cumple, porque, por ejemplo, en nuestro país ahora hay limitaciones de muchos tipos, y en ocasiones las empresas no están contando pues con todos los detalles que pide el aseguramiento de calidad. No obstante, entonces, aunque la empresa trate de hacer algunos ajustes y por su propio, y por su propia iniciativa, contrata algunas pruebas para demostrar que la calidad del pilote, en este caso, está quedando bien. Como eso no está previamente arreglado, entonces se empieza nuevamente otro juego de estira y encoge. ¿Cuántas pruebas hay que hacer? ¿Por qué esa prueba tú dices que es buena? Yo no estoy seguro de que esa prueba sea buena. No me convencen la cantidad de ensayos que tú estás haciendo, a veces porque también hay falta de experiencia desde ese punto de vista en la persona que está llevando a cabo la inspección, y entonces el lazo no se cierra. El lazo vuelve otra vez a tratar de buscar más ajustes, y yo he visto casos en los que han tenido que poner cámaras, etcétera, y bueno, un montón de cosas, cámaras dentro del hoyo del pilote, que eso se acostumbra en algunos países para algunas inspecciones que son bien estrictas, pero que eso no resuelve el problema. El problema no es que tú tengas una cámara y que puedas ver adentro cómo está. El problema es realmente evitar que pasen los inconvenientes. Y allí puedes ese lazo volverse, bastante indeterminado, por decirlo así, y llegar a paralizar las obras. En ese caso pierden todos, porque pierde el dueño, pierde la empresa que está ejecutando, y el contratista de inspección se mantiene con el criterio de que él está haciendo las cosas como deben ser. Lo que realmente se debe hacer es acordar previamente, con base en esta experiencia que yo les estoy diciendo que la hemos vivido, hay que acordar previamente cosas que no siempre se acuerdan antes de hacer las contrataciones. En la mayoría de los contratos se es muy exigente con el aseguramiento de calidad y con el diseño y con la norma que tienes que usar, y que si tú sigues la norma vas todo a estar bien, pero con el control de calidad no siempre se llega a esos acuerdos. Si hay acuerdos en el control de calidad y no hay desviaciones, entonces de todos modos hay que hacer pruebas. Tú no puedes pasar directo a probar que el piloto está bien solamente porque siguió el librito. Es conveniente hacerle pruebas para demostrar de que el piloto quedó efectivamente bien hecho. Y si no está quedando, si no está siguiendo bien el procedimiento de control de calidad, de aseguramiento de calidad, disculpen, entonces se ve cuáles ajustes es conveniente hacer, hasta qué nivel, porque a veces tampoco podemos exigirle demasiado cosas que no puede la persona o la empresa cumplir por las circunstancias que ya comentamos. Y nuevamente, entonces, hacer pruebas que estén previamente acordadas, de tal manera de que si la prueba da bien, aunque yo no estoy siguiendo adecuadamente
el procedimiento, resulta que el pilote me queda bien. Y eso lo resumimos en este árbol que está aquí. Porque aunque uno cumpla o no cumpla con el aseguramiento de calidad, el pilote o queda bien o queda mal. Y si no cumples con el aseguramiento de calidad, también el pilote puede quedar bien o puede quedar mal. Ahora, los valores de cada una de las opciones o de las probabilidades que hay en cada rama son diferentes. De tal manera que lo que uno está garantizando es que uno está aumentando la probabilidad de que el pilote quede bien si cumple con el procedimiento de control de calidad. Pero no es que estás garantizando que va a quedar bien. Estás aumentando la probabilidad de que quede bien, pero siempre te puede quedar mal. Lo contrario ocurre cuando no las cumples. Entonces estás disminuyendo la probabilidad de que el pilote quede bien, pero puede quedar bien, como puede quedar mal. En ese caso, la que tiene mayor probabilidad es que no quede bien, pero hay una probabilidad, por pequeña que sea, de que quede bien. Y eso es lo que hay que verificar. ¿Por qué eso es importante? Porque además, además de que eso es importante, es lo que quiero decir, hay que tener cuidado también con qué tipo de prueba y cuántas pruebas se van a hacer. Porque cuando se construye el pilote, como habíamos dicho, hay una probabilidad de que quede bueno y una de que quede malo. La probabilidad de que quede malo la denominamos allí como P1 y su complemento, 1 menos P1, es la probabilidad de que el pilote quede bueno. Pero luego viene la prueba. Y con la prueba también puede ocurrir de que si la prueba no está siendo llevada adelante adecuadamente, vamos a poner el caso de los concretos, si la prensa con la que se está haciendo la compresión de los pilotes tiene fugas y no se han detectado, de aceite, por ejemplo, el mantenimiento fue hace mucho tiempo y el equipo no está funcionando adecuadamente, entonces resulta que puede darse el caso de que el resultado sea que el pilote está malo cuando realmente está bueno. Es la probabilidad que tenemos allá abajo como P3. O si por alguna circunstancia pasa lo contrario, el piloto está malo, pero por mala praxis de las personas que están operando los equipos, resulta que les da un resultado que dice que el piloto está bueno cuando realmente está malo. Esa es la probabilidad que tenemos a la derecha, que es 1 menos P2, porque P2 es el caso de que dice que está malo cuando está malo, pero 1 menos P2 quiere decir del que el piloto está aparentemente resultando bueno cuando realmente está malo. Y la forma de construir estos árboles nos conduce entonces a estimar cuál es la probabilidad de que durante la construcción, pero siempre es una probabilidad, durante la construcción tengamos certeza, aún con una prueba de control de calidad, de que el pilote quedó bien o el pilote quedó mal. Pero para eso hay que haber acordado cuál es la prueba que se va a hacer, cuántas pruebas se van a hacer y a cuántos pilotes se les va a hacer. Y ese es un problema que en muchos casos, nuevamente les digo, no se atiende en las etapas previas a la contratación y en algunos casos resulta que después tienen que andar haciendo reuniones, pegando carreras, tratando de resolver esta situación a posteriori. De manera que esto es un mensaje con este panorama que habla de una realidad que tenemos que cumplir para poder llegar entonces al caso de diseñar el pilote, que es el que la mayoría de la gente conoce, que tenemos un pilote
en donde tiene una longitud determinada que pasa a través de distintos perfiles de suelo y entonces hay un desarrollo de fuerza de fricción a lo largo de la pared del pilote y hay una resistencia en la punta que está dada por un bulbo. Y aquí se presenta otro problema que lo vamos a resolver más adelante, lo vamos a tratar un poco con más detalle, que en general se le tiende a dar por conciencia, por praxis o por intuición, más peso a la punta que a la fricción. Inclusive algunas disposiciones para grupos de pilotes indican que hay que dejar una separación entre pilotes para que el bulbo se desarrolle bien. Eso no es necesariamente así, pero eso está metido generalmente en la cabeza de las personas, porque ya vamos a ver que la fricción se desarrolla primero. Entonces luego, una de las pruebas que se usa para la integridad es la prueba PIT o PIT, que es por las siglas de Pile Integrity Test, que consiste en golpear el pilote desde el tope con un martillo pequeño, y tener un sensor de recepción de la onda que viaja a través del pilote cuando se da el golpe y regresa, y tomando ese tiempo y conociendo la longitud se puede establecer entonces, y conociendo también la velocidad de propagación de la onda en el pilote, si el pilote está íntegro o no, porque puede haber un regreso de la onda antes de tiempo. Eso es lo mínimo. Hay otros métodos que son más complicados que este para determinar la integridad de los pilotes, pero este es uno de los más sencillos y más económicos que se consiguen. Y el detalle de esto es que hay que saber interpretar esa prueba también, así como las otras pruebas. En este caso tenemos algunas evidencias de que cuando se realizó la prueba resultó que nos indicaron que el pilote tenía una malformación así tipo bulbo, que quiere decir de que tenía un ensanchamiento en parte del fuste. A la larga, en la realidad, esto no debería ser un problema mayor, pero bueno, para pagar y esas otras cosas sí, y bueno, también que la capacidad del pilote no va a ser igual. Habría que recalcular cuál es la capacidad que va a tener el pilote ahora con esa formación de ese bulbo, y bueno, el diseñador podría decir que no está conforme. Eso ya es una cuestión de decisión particular, pero vamos a atender este caso para ver cuándo es que esto puede ocurrir. Resulta que para una onda que viaja en un elemento cilíndrico, resulta que la ecuación que se usa o el parámetro que se usa para determinar el viaje de la onda a través del pilote es el módulo confinado. Se puede usar también el módulo de Young, pero la fórmula original dice que es el módulo confinado, o sea, es decir, que no haya desplazamiento perpendicular en la dirección en que está viajando la onda. Y para eso, lo que hay que garantizar es que el suelo que está alrededor del pilote realmente está manteniendo el confinamiento en una manera adecuada alrededor del pilote. En este caso, por ejemplo, lo que sucede es que, como ustedes ven allí, en la parte superior del pilote, después de la parte que está más superficial, por supuesto que ahí las cosas no trabajan perfectamente porque hay deformación vertical cerca de la superficie que no podemos evitar porque hay poco confinamiento allí, pero una vez que entramos en el material que está más por debajo de la superficie, resulta que tiene un número de golpes muy alto, tiene más de 100 golpes, de acuerdo con lo que veo ahí, si mis ojos no están mal, ¿no? Entonces resulta que luego, más abajo,
Justamente en la zona en donde se pensaba que había un abultamiento, lo que sucedía realmente es que el número de golpes bajó significativamente. De más de 100 golpes bajó alrededor de 20 golpes. Eso es un cambio importante en el confinamiento sobre el pilote. Y la onda se da cuenta de eso y se refleja indicando de que ahí hay una expansión lateral mayor que la que se esperaba que hubiese. Entonces resulta que la interpretación que generalmente la hacen ingenieros geofísicos, que no están muy pendientes de estas cosas, sino que ellos nada más que ven qué es lo que está pasando con la onda, ellos, con la información que tienen, lo que pueden interpretar es eso. Pero ahí entra entonces el ingeniero civil, y particularmente si tienen un ingeniero geotécnico o un ingeniero estructural que sepa por qué pueden ocurrir estas cosas, como ustedes ahora, y usted llega y pone el número de golpes de la perforación más cercana al pilote al lado de cómo quedó el pilote, y se pudo detectar inmediatamente que lo que se pensaba que era una malformación por ensanchamiento del pilote correspondía es a un cambio en el confinamiento que la onda refleja y cambia su forma. Yo no he puesto aquí la forma de la onda porque, bueno, era demasiada información y no nos íbamos a meter en eso, pero es algo que sucede y lo que les estoy dando es la manera de cómo interpretar adecuadamente lo que pudiese ser una malformación. Si vemos luego, el confinamiento vuelve a aumentar, el número de golpes vuelve a crecer significativamente y entonces la onda empieza a tener otra vez una forma más adecuada a lo que sería el diámetro del pilote. Esto también tuvimos que comprobarlo y esto es una recomendación que yo les hago también, que es difícil de llevar en obra, pero que no es imposible. Hay que llevar el control de la cantidad de concreto que se está vaciando lo más ajustada posible. Estos camiones tienen a veces entre 5 hasta 10 o 12 metros, los camiones de concreto, quiero decir. Pero hay que llevar un control de hasta dónde se llegó con un camión para poder tener certeza de cuánto concreto es que se vació allí, porque esa es otra manera de establecer si hubo más consumo de concreto que el que se esperaba que tuviera el pilote. Hay que tomar en cuenta también con cuidado, a veces la vibración del equipo induce en un ensanchamiento adicional en el hoyo que se está perforando. Entonces ese es otro control que hay que tener lo mejor posible, de establecer de alguna manera cuánto ha cambiado o cuánto es el diámetro real de la perforación. Pues yo he visto casos en los que se ha tenido hasta 5 centímetros de radio, lo cual equivale a 10 centímetros del diámetro, y eso es un aumento que no deja de ser importante cuando se trata de un vaciado de concreto. En algunos casos, por ejemplo, nos daba que el pilote tenía que tener 15 metros cúbicos de concreto y resulta que tenía 21. Si no había malformaciones, entonces ¿a dónde se fue ese concreto? Entonces, era porque el diámetro del pilote era mayor que el diámetro que estaba establecido para la perforación. Y eso después crea un problema a la hora de hacer los pagos, porque si usted tiene un equipo que no funciona bien, entonces el dueño no tiene que pagar el concreto adicional que usted está poniendo. Entonces, esto lleva una serie de problemas encadenados, uno detrás de otro, que hay que tenerlos bien controlados para poder tener una certeza de qué es lo que está pasando con la calidad del pilote. En este segundo caso pasaba algo contrario. El suelo alrededor del pilote tenía bajo confinamiento al inicio y luego, como lo dice la curva roja esa que está allí,
del concreto. Aquí sí puse la forma de la onda. Y resulta que en un momento determinado, el geofísico, por la forma que toma la onda, lo que interpretaba era que había un estrangulamiento en el pilote. Y esto sí es un problema grave en un pilote. Cuando entonces colocamos el registro del número de golpes en las cercanías del pilote, nos dimos cuenta de que justamente donde estaba el cambio de la forma de la onda estaba asociado con un cambio importante en el confinamiento. En este caso ocurría al revés. El pilote se deformaba mucho en la parte superior y venía entonces reflejando eso, la onda, pero cuando llegaba abajo a un confinamiento mayor, entonces él detectaba que había menos expansión y lo que resultaba era que había un cambio en la forma, en el desplazamiento lateral que experimentaba el pilote. Nuevamente, comparando con el volumen de concreto que debía tener ese pilote, se llegó a la conclusión de que, considerando pues la sobreexcavación y todo, no había una disminución significativa del volumen de concreto equivalente pues con todo y la sobreexcavación, para indicar de que había un estrangulamiento en ese sector del pilote. Entonces, espero que esto les tenga una orientación con relación al tratamiento de lo que es la calidad de el pilote acabado, para evitar que tenga este tipo de malformaciones. Pasando ahora al tema que está relacionado con la capacidad del pilote, demostrando ya que el pilote ha quedado bien construido, vamos a ver entonces cómo es que se debe desarrollar la capacidad de fricción y cómo la podemos calcular, y la capacidad de punta. La capacidad última del pilote es la suma de la capacidad de fricción y la capacidad de punta, expresadas en general en la mayoría de los textos con la letra Q, con la F para fricción o fuste y la P para la punta. La U es la capacidad última. Para la capacidad de fricción, lo que se hace es una sumatoria de la ecuación que relaciona un determinado largo, el delta L que está allí, por la F, que es la resistencia unitaria por fricción lateral, que varía con la profundidad. Entonces hay que escoger cuál es el valor de la longitud en donde ese factor puede ser constante, y por el perímetro del pilote, también en esa misma sección. Puede haber varias secciones en donde el factor F no es constante, y si el pilote no es de sección uniforme, como es los pilotes que hemos estado estudiando, sino que hay pilotes que son de sección variable, que son más angostos en la punta y más anchos en el tope, entonces hay que tomar una zona en donde consideremos que podemos tomar la media de eso y aplicar esta ecuación. Para la punta, al igual que en el caso de las fundaciones superficiales, tenemos una ecuación que depende de factores como NC, NG, N gamma, ahí sale NG pero debe ser N gamma, y NQ. Son factores de capacidad que tienen sus ecuaciones y hay tablas que los correlacionan. Y el NC es para la cohesión o la resistencia al corte sin drenaje, dependiendo de lo que estemos trabajando. El N gamma es para el peso unitario y está relacionado con el diámetro del pilote. Y el factor NQ, que es el factor en la punta. El valor del esfuerzo que hemos puesto ahí, sigma VP, que es el sigma vertical en la punta, hay que tener cuidado para las
condiciones con arcilla y las condiciones con arena. Para arcillas se toma el esfuerzo total y para arenas hay que tomar el esfuerzo efectivo, es decir, restando la presión de poro. Y AP es el área del pilote, o sea que el área del pilote se multiplica por estos factores que están allí, que son, por la ecuación que está entre paréntesis, que es una ecuación que es unitaria para la punta, y después hay que multiplicar por el área de la punta. ¿Cómo se determina el factor F? Para arcillas y para arenas, ahí están las formas en que se calcula. Para arcillas depende de la resistencia al corte sin drenaje, que es SU, y alfa, que es lo que se llama un factor de adherencia, que es función de el parámetro phi, que está determinado por el valor de la resistencia al corte dividida o normalizada por el esfuerzo efectivo vertical. Ese factor phi, entonces, elevado a la menos 0,5 cuando su valor es menor que 1 y elevado a la 0,25 cuando ese factor phi es mayor que 1. Así nos podemos calcular alfa. Y sigma prima B es el esfuerzo efectivo que normaliza a la resistencia al corte sin drenaje. Fíjense que en este caso, a pesar de que es arcilla, no estamos usando el esfuerzo total, sino el esfuerzo efectivo, porque esta es otra ecuación. Esta es una ecuación que depende de la resistencia al corte sin drenaje, que en general es función del ángulo del valor del esfuerzo confinante efectivo. Para arenas, lo que se utiliza es un factor beta multiplicado por el esfuerzo efectivo vertical. Ese factor beta no es otra cosa que K por la tangente del ángulo delta, que es el ángulo entre el suelo y el material del pilote. Generalmente se toma como el ángulo de fricción real del suelo menos 5 grados. Y K es el coeficiente de presión lateral, que depende del método utilizado para construir el pilote, es decir, si es excavado o si es hincado. Si es excavado, la K es un poco más pequeña, y si es hincado es un poco mayor. Eso está en las tablas que están en las normas correspondientes. En este caso es la norma API de la American Petroleum Institute, que es una de las que yo más he usado. Entonces, estas ecuaciones se pueden simplificar considerando los casos más típicos. Entonces, para arcilla se puede tomar que la resistencia en la punta es el área de la punta que multiplica a la resistencia al corte no drenado por el factor NC, que para fundaciones superficiales es 5,5 y para fundaciones profundas como los pilotes es 9, el NC. Y las arenas, la resistencia de punta, entonces es el área de la punta multiplicada por el esfuerzo efectivo en la punta por el factor NQ. Entonces, la Q admisible, eso que acabamos de ver es la capacidad última. La Q admisible, o la capacidad admisible, viene siendo entonces la suma de las dos, pero afectadas por un factor de seguridad. Y el factor de seguridad para la fricción no necesariamente es igual que el factor de seguridad para la punta. Es preferible utilizar dos factores de seguridad diferentes, utilizando en general 2 para la fricción y 3 para la punta, porque resulta que la capacidad por fricción se desarrolla a valores iguales a la 10ª parte del diámetro del pilote, mientras que la capacidad de punta es 100 veces, perdón, al revés, la capacidad de la fricción es una centésima del diámetro del pilote y la capacidad de punta es 1/10. Es decir, se necesita mucho más asentamiento en la punta para desarrollar todo el bulbo, mientras que una fracción
la décima parte de ese desplazamiento ya ha permitido que se desarrolle toda la fricción lateral del pilote. Y mientras el pilote esté en contacto con el suelo, siempre se va a desarrollar la capacidad de fricción y se va a desarrollar primero que la capacidad de punta. De manera que las personas que tienen la costumbre de utilizar un factor de seguridad único, igual más o menos a 3, están subestimando la fricción y están sobreestimando la punta. Y ya vamos a ver eso más adelante, cómo es que eso ocurre. Entonces, para desarrollar la capacidad del pilote, el pilote se tiene que asentar. Y el asentamiento generalmente se mide en función del diámetro, que es lo que les acabo de decir. Entonces, la capacidad Q sub F de la fricción se alcanza cuando el asentamiento es aproximadamente una centésima del diámetro y el de punta cuando es una décima parte del diámetro. Entonces, como se ve, lo que les acabo de explicar antes es que la capacidad por fricción se desarrolla muy temprano con un valor de asentamiento que es la décima parte del que se necesita para llegar a desarrollar toda la resistencia de punta. Entonces, para pilotes de distintos diámetros, se tienen curvas de asentamiento, en donde si medimos la fuerza que estamos aplicando para que el pilote logre desplazarse junto con el desplazamiento que ha logrado, se tiene una curva de ese tipo. Esas curvas tienden a ser hiperbólicas. Es como dato, ¿no? Ahora, ¿cómo es el proceso de transferencia de la carga del pilote al suelo y la fricción que desarrolla o la capacidad de resistencia que desarrolla el suelo cuando está en contacto con el pilote? Como ya hemos visto, lo primero que se desarrolla es la fricción y lo último que se desarrolla es la punta. Y como indica aquí arriba, voy a marcar aquí, el asentamiento debe ser mucho menor para desarrollar la fricción en la pared del pilote y tiene que ser mucho mayor para la punta. Hay algunas normas que recomiendan entonces que la capacidad última, porque en esta curva que describe el asentamiento del pilote, si lo llevamos a una carga alta, resulta que no hay un punto claro que diga cuál es el valor último, porque es una forma hiperbólica que es una curva suavizada y que entonces algunos sugieren que es igual a un valor de asentamiento de 0,15, esto es en pulgadas, este asentamiento, 0,15 más el diámetro entre 120. Se toma entonces una paralela a la curva en la parte inicial, movida a una distancia igual a este valor, y entonces esa secante en el punto que corte al pilote es un estimado, de acuerdo con esta norma, de lo que pudiese ser la capacidad última. Y esto sirve como chequeo, pues, para las ecuaciones que nosotros convencionalmente dijimos que se pueden utilizar. Esto en el caso que se haga una prueba de carga, tal como la que estamos viendo aquí, que en este caso la fuerza de un gato que soporta todo este peso es transmitida directamente al pilote. Y si se va midiendo el asentamiento y se tiene también alguna celda que mida cuál es la carga que está tomando el pilote directamente desde el punto de vista estructural, entonces se tiene esta curva. Algunos autores han hecho mediciones de entonces el asentamiento con ese tipo de dispositivos que vimos antes, midiendo la carga en el tope, esta carga está en kilonewton, y el asentamiento en este caso está en milímetros.
Y en este otro gráfico se tiene entonces también cuánto es el nivel de carga, pero que está asociado en distintos puntos del pilote para cuando el pilote llevaba un asentamiento dado. En este caso, esta primera curva es para un asentamiento de 2,5 milímetros. Esta segunda curva es para 5 milímetros y esta tercera curva es para 11 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si a los 2,5 milímetros estoy por aquí, la carga en el tope del pilote era cercana a los 800 kilonewton, que la vemos acá. La carga en el tope del pilote era 800 kilonewton, que es lo que leemos aquí directamente. Pero luego, a una profundidad mayor, cercana a los 5 milímetros, la carga en el tope del pilote era de 1200 kilonewton. Entonces, para 5 centímetros, la carga en el tope del pilote es 1200 kilonewton. Y para 11 milímetros, que es por aquí abajo, la carga es alrededor de 1600, un poquito por debajo. Y esa es la carga en el tope. Pero ¿qué pasa con la carga en los distintos puntos en la longitud del pilote? Ellos colocaron celdas de carga entonces a esta profundidad, a 2 metros y tanto, casi 2 metros y medio, un poco más. Aquí alrededor de 6 metros, aquí alrededor entre 8 y 9 metros, y una a los más o menos 13 metros y medio y los 15 metros. Y resulta que lo que consiguieron es que la carga que tiene estructuralmente el pilote en la parte interior es mucho menor que la carga que tiene en el tope. Eso quiere decir entonces que la fricción se va desarrollando gradualmente hacia la parte inferior y que la punta del pilote es la que tiene la menor contribución a esa componente. Cuando el pilote tiene 2,5 centímetros de desplazamiento, esa componente o la carga total medida en superficie de 800, resulta que en la punta apenas llega cercana a 100 kilonewton. Los otros 700 kilonewton están distribuidos en la fricción a lo largo del fuste del pilote. Lo mismo ocurre cuando el desplazamiento es de 5 centímetros. Resulta que en el tope se miden 1200, pero en la punta estamos cercanos a 300 kilonewton o algo parecido. Y cuando es 1600 en el tope, es 400 y tanto en la punta. De manera que nuevamente estamos enfatizando aquí y estamos viendo con resultados experimentales que la fricción es la que se desarrolla primero y que la punta es una fracción muy pequeña de lo que es la carga total que esperamos o que medimos en el pilote. Entonces, la otra manera de determinar cuánto es la capacidad del pilote es haciéndole una prueba no destructiva o de baja energía, y que es similar a la que hacemos con el martillo pequeño, pero utilizando un martillo más grande. En ese caso se deja caer el martillo sobre el pilote. Hay que tomar previsiones, pues esto está aquí en proceso de armado, esto no se va a dejar caer así porque hay que tomar previsiones para que esto no se la dé, etcétera. Hay que poner una guía, de manera que esto hay que ponerlo muy cerca para que no haya una desviación del martillo con relación al pilote. Pues esta altura es muy grande, esto no se debe hacer desde esta altura sin tomar ninguna previsión. Pero es golpeando el pilote con un martillo que genere un pequeño desplazamiento. Y eso se ha hecho y se ha medido. Entonces resulta que, si vemos acá, se hicieron pruebas de capacidad dinámica del pilote y pruebas de capacidad estática del pilote. Entonces, lo que consiguieron fue que la prueba que
medía la carga, la capacidad total del pilote, que es esta, la que está en azul, es muy parecida a la que tiene la fricción hasta pasados los... Este es un pilote de 400 milímetros, 0,40 metros, y es coincidente con la curva de fricción hasta pasados los 2 milímetros o antes de sobrepasar los 2 milímetros de asentamiento del pilote. Y que la capacidad de punta, fíjense que era prácticamente nula durante ese proceso, tal como lo vimos antes. Al sobrepasar ese valor, entonces ya empieza a tener un poquito más de representatividad el valor de la punta, y entonces la capacidad total es la fricción que se midió más la punta, y así sucesivamente hasta que luego entonces tiende a hacerse asintótica, como hemos visto, o hacia un valor que disminuye cada vez más el asentamiento aumenta el asentamiento más rápidamente con la carga que estamos aplicando. Estas otras fueron cargas dinámicas, en donde luego de sobrepasar un cierto valor, las capacidades eran mayores, pero porque hay otros efectos allí, está el efecto dinámico. Entonces lo que podemos observar aquí, y es el elemento que nos ha llevado a tratar de desarrollar nosotros un procedimiento basado en pruebas dinámicas de baja energía, es que para asentamientos pequeños que están dentro del 0,47% del diámetro del pilote, la respuesta del pilote es prácticamente igual a la respuesta estática, como ustedes están viendo aquí. Y eso entonces podemos utilizarlo como referencia para estos gráficos que desarrollaron Rees y O'Neill. Dan la fracción de la capacidad, en este caso de fricción para arcillas, en función del desplazamiento del asentamiento del pilote con respecto al diámetro. Entonces, como vemos aquí, fíjense que esto es una fracción muy pequeña del diámetro, llega al máximo 2%, y el 1% está aquí del diámetro, y el medio por ciento está más o menos por aquí, y lo que yo les decía, que alrededor del 0,40 y algo por ciento se ha desarrollado prácticamente el 100% de la capacidad de fricción que se esperaba. ¿Ok? Y para la punta, fíjense que es 10 veces más grande. Esto aquí es, esto es 2% y esto es 10%. Y la capacidad se desarrolla entonces también para valores que están alrededor del 4%, que es más o menos el doble el doble de la máxima que tenemos aquí, o 10 veces la que teníamos para la fricción total, que estaba alrededor del 0,4, aquí está el 4%, el desarrollo total de la capacidad por punta. Si tomamos este valor de 0,4% y lo llevamos aquí, nos va a dar un valor aquí que está alrededor de máximo el 22-23% de la capacidad de punta cuando se tiene toda la capacidad de fricción. Esto es para arcillas. Y fíjense que para arcilla hay un aumento bien delimitado de la capacidad, y luego se hace asintótica. O sea, la punta se mantiene con el valor máximo que se desarrolla, pero la fricción tiene un máximo y luego decrece. Esto es un fenómeno que está asociado con la orientación de las partículas del suelo
una vez que se ha deformado la zona que está en contacto con el pilote, disminuye un tanto su adherencia y por eso entonces la capacidad de fricción, después de sobrepasado cierto valor, disminuye. Por eso hay que tratar de diseñar para mantenernos aquí cercanos a la mitad. Por eso es que el factor de seguridad aquí se recomienda que sea 2, para que estemos en esta zona en donde tenemos confianza de que no vamos a estar disminuyendo la capacidad de fricción cuando el pilote esté cargado y trabajando en las condiciones de diseño. Y el otro caso que les estaba diciendo es que cuando esto mide 90% o 100%, aquí mide apenas 25 o 30%. Es decir, si tomamos un factor de seguridad aquí igual a 2, para ese caso, entonces tenemos un valor aquí que es muy cercano a la tercera parte de la capacidad última de punta. Por eso es que se recomienda 2 para la fricción y 3 para la punta. En el caso de arenas, la cuestión es un poco más complicada porque depende de el tamaño de los granos y la fricción efectiva que tienen los granos contra el concreto, contra la pared del concreto del pilote. Entonces, para distintas condiciones, las curvas no son exactamente las mismas. Fíjense que para grava la fricción es mucho menor porque la grava tiene mucho menos superficie de contacto con el pilote. Y aquí podemos utilizar un poco las que están aquí en líneas segmentadas, tomando la del medio como valor promedio, ¿no? En todo caso, pasa lo mismo. Al 0,4% se obtiene prácticamente el máximo de la capacidad de fricción. Y fíjense lo curioso que es aquí la resistencia de punta. No se hace asintótica como en el caso de las arcillas, sino que se mantiene creciendo. Eso yo lo interpreto como que es que la formación del bulbo en las arenas no la entendemos de una manera clara y las ecuaciones que desarrollamos subestiman significativamente el valor que realmente está ocurriendo. Fíjate que esta curva tiende a seguir subiendo con el asentamiento. Pero es posible alcanzar valores que están muy por encima de la capacidad última que estamos pensando que tenía el pilote, porque la punta resiste mucho más. Pero nuevamente, eso está asociado con unos niveles de asentamiento que pueden ser no permisivos para el tipo de estructura que estemos utilizando. Pues esto implica que estamos hablando de valores hasta del 10 a 15%, en el mayor de los casos. Para alcanzar 150%, tiene que estar por encima del 10% de la capacidad, del 10% del asentamiento, del diámetro del asentamiento, 10% del diámetro, para alcanzar una capacidad que es mucho mayor que la que habíamos estimado que iba a tener el pilote. Esto es bueno tenerlo en mente como lo que significa el factor de seguridad per se. Pues, para mí el factor de seguridad es una reserva de capacidad para garantizar de que cualquier cosa que no estemos tomando en cuenta adecuadamente en el proceso físico con el que estamos describiendo el cálculo de las capacidades, se desarrolle como nosotros pensamos. Y en este caso actúa a favor de nosotros, pero en otros casos, como en este, no actúa a favor de nosotros. Por eso es que es bueno mantenernos por debajo de estos valores límites que cambian el comportamiento del material. Vamos a volver ahora a lo que estábamos. Entonces eso lo podemos utilizar para entonces explicar que con un procedimiento de prueba de baja energía podemos estimar la capacidad estática del pilote y estimar cuánto sería la
capacidad admisible. En las láminas ustedes van a encontrar, las láminas que les pasé, yo creo que también lo tienen en uno de los textos que le di de lectura, cómo es el proceso de transmisión de la carga del martillo al pilote, que ese es otro proceso, que es un proceso dinámico y que tiene que ver entonces con las ondas que se generan tanto en el martillo como en el pilote cuando el martillo golpea al pilote. Cuando el martillo golpea, se genera una onda de compresión en el martillo que viaja hasta acá y refleja parte de esa onda y transmite parte de esa onda al pilote. Las impedancias entre los dos dan cuánto va a transmitirse y esta onda que se genera en el pilote viaja hasta la punta del pilote y regresa, y cuando regresa aquí se produce entonces nuevamente una reflexión de la onda hacia abajo y una refracción de la onda del pilote hacia el martillo. Y es en ese momento entonces cuando el martillo se separa del pilote. En el proceso de viaje de la onda dentro del pilote ha ocurrido una serie de incursiones de las ondas dentro del martillo que cada vez que llegan acá infringen más energía al pilote, y el número de veces que eso ocurre antes de que la onda regrese y separe el martillo es la que determina la fuerza total y la energía que está transmitiendo el martillo al pilote. El tiempo de viaje de la onda dentro del pilote lo podemos calcular con la cantidad de movimiento. Si conocemos la fuerza, que es la fuerza que está en el pilote, entonces el tiempo de viaje viene dado, o mejor dicho, la fuerza por tiempo es igual a la masa por velocidad. Eso es la ecuación básica de cantidad de movimiento. Y este tiempo es el que determinamos con el sensor que colocamos en la punta del pilote, que mide cuando la onda llega abajo y se regresa. Ese tiempo está en milésimas de segundo. Y si conocemos, aquí les estaba diciendo la cosa al revés, si medimos este tiempo, conocemos la masa del martillo y conocemos la velocidad de caída del martillo, entonces podemos estimar cuánto es la fuerza que estamos desarrollando, un estimado de la fuerza que estamos en capacidad de transmitir, la máxima fuerza que es capaz de transmitir el martillo al pilote. Y como les dije, dependiendo de la impedancia entre el material por donde viene viajando la onda y el medio hacia el cual va a ser transmitida la onda, la diferencia entre las velocidades y las masas, o el producto de la velocidad por la masa de este lado y de este lado, la razón de eso es lo que se llama la impedancia. Y mientras más parecida es la impedancia, hay mayor transmisión de la onda, pero mientras menos parecidos son los materiales, resulta que hay mucho más onda que se regresa dentro del mismo pilote. Aquí tenemos una tabla en donde, en función de la impedancia y para distintos tipos de suelo que no es tan competente, suelo que es considerado suficientemente competente, y de aquí para abajo es suelo muy muy competente y roca sana. Estas son las velocidades de onda. Entre 100 y 160 el suelo no es muy bueno, ya 260 y 400 sí es un suelo que es relativamente bien, muy competente, y de aquí para abajo son materiales muy duros, como el concreto, por ejemplo, que tiene 4000 metros por segundo, y hay rocas que tienen hasta 8000 cuando están muy confinadas. Entonces fíjense que dependiendo de el valor de la impedancia entre los dos materiales, entonces aquí tenemos las amplitudes del desplazamiento
y aquí tenemos las amplitudes de esfuerzo en función de la onda incidente. Entonces, para un material con una impedancia muy baja, resulta que la onda incidente y la onda reflejada son prácticamente iguales, la que se regresa. La onda transmitida es 2 veces la amplitud de la onda que está incidiendo. El esfuerzo entonces incidente transmitido es prácticamente cero y reflejado, que fue el que les dije antes, entonces se refleja prácticamente todo y el suelo es muy poco competente, y esto lo que hace es que entonces se acelere la punta del pilote y el resto del pilote y rompa el suelo. Entonces por eso es que cuando el suelo es de baja calidad, con golpes inclusive pequeños, se logra que haya una penetración importante del pilote. Pero cuando el suelo es mucho más competente, vamos a ver por ejemplo aquí con 400 metros por segundo de la velocidad de onda de compresión, entonces la onda incidente, la amplitud de la onda que se refleja es más o menos del 80%, y la onda transmitida es casi el doble, es 1,80. Pero con los esfuerzos no pasa lo mismo. La amplitud o el valor de la onda incidente, el esfuerzo incidente, se refleja casi todo y hay muy poco esfuerzo transmitido hacia el suelo, cuando el suelo es bastante competente. Entonces esto lo que hace es que el suelo no deja que la onda que viene bajando lo rompa, y entonces se regresa la mayor cantidad de la onda otra vez por el pilote. Y fíjense que para valores ya de, vamos a ver, 4000 metros por segundo, que es un material bastante duro, toda la energía que traía el esfuerzo se transmite completamente, es como si fuera el mismo material. Pues, si tenemos 4000 metros por segundo en el pilote y el suelo o la roca tiene la misma velocidad, la onda lo interpreta como que sigue un continuo, que es el mismo material y viaja completa y no refleja prácticamente nada en la onda aquí. Y la amplitud de la onda que es transmitida es prácticamente igual a la onda que viene incidente. Entonces eso lo que significa es que esta misma onda sigue viajando por el cuerpo del suelo como si fuera el mismo material. Eso está explicado acá con detalle, con las láminas ustedes lo van a ver. Y entonces, muy rápidamente, para entender este proceso de equilibrio, cuando llegamos a la interpretación de lo que es una prueba de baja energía, podemos ver que la resistencia total del suelo, que es esta que está aquí, tiene una componente que es estática y una componente que es dinámica, que son estas dos componentes que están acá. La suma de estas dos da esta. Y la fuerza total tiene una fuerza de compresión que se desarrolla en el cuerpo del pilote, y hay una fuerza de desplazamiento de toda la masa del pilote. Para lograr el equilibrio, entonces, la resistencia total tiene que ser igual a la fuerza total, y para que el pilote se desplace, la fuerza total tiene que ser mayor que la resistencia total del suelo. Entonces, si le damos vamos a saltar aquí un poco esto vamos a interpretarlo aquí. En este gráfico vamos a ver esta parte de aquí abajo, que es la que nos interesa. Yo les pido que ustedes interpreten esto y después podemos conversar en otra sesión sobre estas otras, pero yo me voy a concentrar ahora en esta, que es la que corresponde a un ensayo dinámico de baja energía. Entonces aquí tenemos que la carga en
en la resistencia que opone el suelo al pilote, y este es el desplazamiento de la punta del pilote. Cuando se está desplazando el material, hay una componente que es plástica y una componente que es elástica, y por eso es que esto tiene una forma de trapecio. La componente elástica se recupera, pero la componente plástica se mantiene. Y entonces, en esta condición de un golpe con baja energía, cuando estamos a la profundidad de rechazo, entonces hay parte de el asentamiento que da el pilote que se recupera por el rebote elástico, pero hay un desplazamiento que corresponde a la parte plástica y que es el que rompe el suelo para poder lograr una penetración relativamente pequeña. Cuando el suelo es golpeado con más alta energía y estamos en la zona de rechazo, entonces necesitamos darle una energía mucho mayor para que rompa, y hay una parte elástica nuevamente, pero el desplazamiento plástico es más o menos del mismo orden, y el resto de la energía es la que se encarga de romper el suelo para que el pilote siga avanzando. Y si eso llega a un momento en que necesitamos demasiada energía, tenemos que tener cuidado porque podemos empezar a hacerle daño al pilote. Yo creo que en este momento ya podemos detenernos acá. El resto lo vemos en la próxima sección. Ustedes lo pueden leer y familiarizarse con estos conceptos. Lo que estamos diciendo aquí es que, vamos a decirlo muy rápidamente, sí, para los niveles de energía, esto es bueno que... Hay personas que se han dedicado a medir distintos tipos de martillo y cuánto es entonces la energía que realmente está transmitiendo el martillo comparado con la carga estática que se está midiendo en el pilote. Y aquí lo que les estamos indicando es que a valores de energía menores que 1 meganewton, que es este valor que está aquí, los puntos están menos dispersos, y a energías mayores hay más dispersión. Esto lo que quiere decir es que si estamos aportándole una energía menor de 1 meganewton al pilote, la carga estática es prácticamente igual a la carga dinámica. Esta es la carga estática, la que está en el eje horizontal, y esta es la carga dinámica que se mide. En general tienden a ser muy parecidas, aún para valores más grandes, pero los que tienen más cercanía son los que están por debajo de 1 meganewton. Esta es la forma en que se... Y cuando estamos haciendo una prueba dinámica de baja energía, podemos despreciar la componente de reacción del suelo dinámica. Entonces, en ese caso, la fuerza que le transmitimos al pilote es igual a la resistencia estática del suelo, que viene siendo la resistencia de punta más la resistencia del fuste. ¿Ok? Eso nos permite utilizar las curvas que les mostré antes de Rice y O'Neill para determinar con un desplazamiento dado que podemos medir si le damos un golpe con martillo al pilote de baja energía y estamos por debajo de los 0,40, 0,47, que es la máxima, entonces podemos infringirle un desplazamiento y con ese estimar cuál es la fracción de la capacidad última que hemos calculado que va a desarrollar el pilote. Y para la punta sucede lo mismo, pero nuevamente, como les mostré antes, cuando aquí hay una fracción importante de la fricción,
la componente de la punta es muy pequeña. Este gráfico se puede digitalizar y hacer una ventana aquí más grande, ¿no? Y de esa manera, entonces, utilizando las fórmulas de cinemática y energía, la energía con base de la energía potencial del martillo, podemos estimar entonces cuánto es la capacidad que va a desarrollar el pilote, y lo primero que tenemos que calcular es cuántos son las pérdidas para poder estimar la capacidad. Y en la mayor parte de las mediciones que se han hecho también han determinado que la mayoría de los martillos pierden el 48% de la energía simplemente por los sistemas que se utilizan para dejarlo caer. Siempre hay fricción y hay otros elementos allí involucrados que hacen que sea casi el 50% de la energía del martillo se pierde en la acción de golpear el pilote. También es porque generalmente se le ponen protectores a la cabeza del pilote para evitar los daños, como conversé antes. Entonces, si determinamos también cuánto es la energía promedio que se pierde con base en estos estimados que tenemos acá para distintas impedancias, los promedios de esas pérdidas que podemos estimar con esto andan alrededor del 13%. De manera que si sumamos 13% más 40% de energía que tomamos como valor significativo para lo que se pierde en los distintos tipos de martillo, ese que yo les mostré era uno, pero hay otro caso que estaba en la otra curva que indicaba que más bien 60% de la energía podemos tomar lo que se pierde como un buen promedio en el proceso de golpear el pilote. 48% es un valor, pero 60% es más representativo de la energía que se pierde. Podemos decir entonces que la pérdida total el 40% es la que se pierde aquí. Tenemos entonces que podemos estimar que la pérdida total del sistema del martillo está entre 53 y 55%. Con eso uno puede hacer estimados entonces de con cuántos golpes alcanzo un asentamiento particular, y digitalizando las curvas de Rice y O'Neill, esto es la suma de las dos, de la capacidad de fricción más la capacidad de punta, en este caso, ¿no? Aquí tenemos la energía total y podemos establecer cuánto sería la capacidad total que podría desarrollar el pilote. Y si utilizamos las curvas individuales, podemos decir cuánto es la capacidad de punta, o estimar cuánto es la capacidad de punta y cuánto es la capacidad de fricción. O sea, este procedimiento permite todo eso. No nos vamos a meter en eso en detalle ahorita, pero para que ustedes sepan que eso se puede hacer, y eso es materia que yo estoy preparando, que podemos dar en un curso aparte, que lo han estado promoviendo en la universidad, pero que todavía no hemos logrado el cupo mínimo para poder darlo. Entonces yo creo que vamos a pararnos en este momento aquí. Bueno, lo último que era que cuando tenemos un grupo de pilotes, además del asentamiento elástico, que es ese de desarrollo de capacidad, que es el que les dije antes, hay que tener cuidado de que el grupo de pilotes no vaya a sentarse más si hay una arcilla que sea compresible y que estos pilotes transmiten una carga que los estudios han indicado que pudiese tomarse como que la transmisión de la carga ocurre realmente a una fracción de la longitud del pilote, y que de allí se transmite con una carga 2 a 1, como les he indicado antes, que es bastante bien aproximada,
Y con el mismo procedimiento que se hace para la fundación superficial, se puede calcular el asentamiento del grupo de pilotes para garantizar de que no vamos a tener asentamientos por encima de los admisibles para la estructura que esté encima o el equipo que esté encima de esa fundación apoyado en ese grupo de pilotes.